Ya falta un poco más de un mes para las elecciones generales de octubre de la República Oriental del Uruguay. Seguramente has visto, si sos de acá, un montón de publicidades en la calle o en internet con los rostros de estas personas, principalmente Orsi, Ojeda y Delgado. Son las que más has visto porque son los que tienen más apoyo. Es decir, estamos hablando del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, los tres partidos más fuertes de nuestro país. Separándolos de las coaliciones, obviamente, porque la coalición multicolor ya incluye al Partido Nacional y al Partido Colorado. Y el Frente Amplio es una coalición en sí mismo. Seguramente has visto todo este tipo de propaganda y te estás preguntando, si sos joven, si no tenés mucha idea, si no te interesa la política, te estás preguntando, ¿a quién carajo tengo que votar? ¿A quién voto? ¿Cuál es el mejor? Voy a estudiar las propuestas, voy a ver qué dicen. Te adelanto que no dicen una mierda, lo que dicen es todo una cagada. Pero vamos a contextualizar un poco nuestro contexto actual, valga la redundancia, en nuestro país. Claro, hablar de elecciones presidenciales hace 100 años era una cosa. Hablar de elecciones presidenciales en el 2024 es otra. ¿Por qué? Toqué el micrófono. ¿Por qué? Porque hace 100 años, en la época de Valle Ordóñez, por ejemplo, el que ganaba las elecciones gobernaba el país. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando ganó Valle Ordóñez, para ponerlo de ejemplo a él, ¿quién gobernó? Pues el Partido Colorado. Entonces el país estaba siendo gobernado, o sea que el gobierno del Estado estaba justamente asignado a el Partido Colorado. Entonces el Partido Colorado era el poder ejecutivo. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que, claro, de esto ya habló Immanuel Kant. Bueno, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un conjunto de estados en el mundo, que los estados son relativamente modernos. Vos no te pienses que los países existen hace millones de años. Los países como Estado-Nación existen desde hace poco más de 200 años, si no me equivoco. Desde la Revolución Francesa, por así decirlo. Entonces, claro, los estados son una creación relativamente nueva. Los estados modernos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto, que esto ya hay filósofos de hace bastantes siglos que lo han previsto. Llega un momento donde hay tantos estados en el mundo que hay que organizarlos de alguna manera, ¿no? Porque si cada estado hace lo que quiere, medio como que el mundo se va al carajo. Entonces, claro, hay que poner a un estado a controlar a los demás estados, a supervisarlos. Esta es la palabra clave, supervisar. ¿Qué pasa? Hay ciertos grupos en el mundo entero que tienen influencia mundial porque son grupos que tienen un poder tan grande que están metidos en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos tipos quieren mantener a todos los estados más o menos controlados. Porque si ellos tienen a todos los estados más o menos controlados, ellos pueden hacer sus negocios en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se crea un nuevo estado, un supraestado, que justamente es el que dirige a todos los otros estados del mundo. ¿Cómo se llama este supraestado en nuestro paradigma actual? Se llama Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas nace, y de hecho ellos mismos lo dicen, o sea, no es una cosa que me estoy inventando yo, nace para garantizar la paz mundial, es decir, para que los estados sigan un conjunto de reglas que eviten, según ellos, guerras mundiales. Un conjunto de reglas que permitirían la coexistencia pacífica entre diversos estados. Claro, en la práctica lo que quiere decir es que los estados le legan una cierta parte de su voluntad a este organismo. Claro, habiendo aclarado esto, que la ONU también es algo más moderno incluso que los estados. La ONU tiene, si no me equivoco, unos 70, 80 años, nació en el 48, si no le erro, más o menos, 49, 50, pero más o menos en esa época nació la ONU. Claro, hablar de elecciones hoy en día no es lo mismo, porque hoy en día hablar de elecciones significa que yo puedo elegir a un presidente, pero ese presidente no hace lo que quiere. Tiene un margen de poder sobre el país. Lo que significa que, volviendo al ejemplo de Valle Ordóñez, hace 100 años Valle Ordóñez gobernaba él y su partido, el poder ejecutivo, digamos, era Colorado. ¿Qué pasa hoy en día? Que ese mismo poder ejecutivo está muy influenciado por este gobierno mundial que está surgiendo. Entonces es ahí donde nace la pérdida de la soberanía. Ya los gobiernos nacionales, sean del color que sean, no toman sus propias decisiones, sino que aceptan lo que viene de arriba, lo que viene de este gobierno mundial que se encarga de garantizar la paz entre las naciones.
Esto es muy importante, ya no estamos en el siglo XIX ni a principios del siglo XX, estamos en 2024. O sea que hoy en día soberanía nacional no tiene casi ningún país en el mundo, casi ninguno. Casi todos tienen influencia de alguna manera, sea mucha o sea poca, pero tienen. Entonces, ¿qué pasa? Este gobierno mundial recientemente se ha materializado, se ha objetivado en nuestra realidad mediante la famosa Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Un conjunto de objetivos que este gobierno mundial aspira a que los gobiernos, digamos, subordinados, es decir, los estados, nación que hay principalmente en Occidente, alcancen. Unos objetivos que estos estados tienen que alcanzar. Ahora bien, en el momento en el que vos tenés un organismo mundial, llamémosle, tenés un gobierno mundial, mejor dicho, que te baja desde arriba un conjunto de objetivos que tu país tiene que cumplir, lo que te está diciendo es básicamente goberna como quieras mientras no vayas en contra de esto. O sea que tu gobierno puede hacer lo que quiera, pero no puede ir en contra de este conjunto de objetivos que se tienen que cumplir porque yo los impongo como supernación, como superestado, como rey del mundo. Yo impongo estos objetivos. Y estos objetivos se tienen que cumplir. Hacé lo que quieras, pero cumplilo. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que vos tenés un conjunto de objetivos que vienen de un país que no es el tuyo, evidentemente vos no tenés soberanía. Esto se desprende lógicamente. Si yo en el gobierno de mi país tengo que obedecer una agenda que no es de mi país, pues entonces yo no tengo ninguna soberanía porque me están diciendo cómo tengo que gobernar. Entonces, a lo que quería llegar. Tanto el Partido Colorado, como el Partido Nacional, como el Frente Amplio, se adhieren a a esta serie de objetivos. Los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Estos partidos, la coalición multicolor y la coalición Frente Amplio, ambos se adhieren. ¿Qué quiere decir esto? Que podrá haber diferencias entre la coalición y el Frente Amplio. Sí, las podrá haber, evidentemente. A lo mejor el Frente Amplio tiene un programa económico que dista ligeramente de lo que propone el Partido Nacional o el Partido Colorado. A lo mejor tienen propuestas distintas. Pero esos objetivos son intocables. Esos objetivos se quedan ahí. Y para cumplir esos objetivos, que no son pocos, son 169 metas. Para cumplir esas 169 metas, hay que llevar a cabo ciertas políticas económicas, ciertas políticas sociales, que inevitablemente se tienen que cumplir justamente para satisfacer estos objetivos. Lo que quiere decir que el margen de acción que tiene un gobierno para cambiar lo que viene haciendo el gobierno anterior es relativamente poco. ¿Por qué es relativamente poco? Porque la Agenda 2030 engloba un montón de aspectos de la vida, económicos, sociales, culturales, que como se tienen que respetar, eso le deja muy poco margen al gobierno para decidir de forma soberana. Y lo que sea que decida no puede salirse de este paradigma. Por cierto, esto está firmado. O sea, es un documento firmado por los partidos. No es que la Agenda 2030 es una teoría de la conspiración. Hay un documento firmado donde el gobierno de Uruguay se compromete, donde el Estado uruguayo se compromete a seguir esos objetivos. Hay un contrato firmado. Entonces no me vengan con que es una teoría de la conspiración. Entonces, claro, ¿qué pasa? Uno puede gobernar, sí, pero tiene poco margen, porque no puede salirse de este paradigma. ¿Cuál es la opción que te propongo yo que votes? Una opción distinta. Ya te adelanto que no va a ganar la presidencia, porque no tiene el poder mediático, no tiene todo el financiamiento que tienen los otros partidos. No lo va a ganar. Pero podemos llevarlo al Senado, podemos llevarlo a un lugar donde es mejor tenerlo, donde él puede ser más útil. Y te estoy hablando, evidentemente, por si no lo habías inferido, que capaz que no, porque capaz que no tenés mucha idea. Yo he hablado con muchos jóvenes recientemente y la mayoría, algunos ni siquiera saben qué candidatos hay. Dicen, bueno, voy a leer las propuestas del día que haya que votar. Varios me han dicho eso, voy a leer las propuestas del día que haya que votar, me pongo a leer y me fijo. Bueno, yo te voy avisando ahora un mes antes. Hay un candidato que se llama Gustavo Salle. Su partido se llama Identidad Soberana. Aclaro que este video no está patrocinado por él ni me conoce. Yo lo defiendo simplemente porque es lo correcto, es lo que yo pienso que es correcto. Y de hecho él lo podrá decir si él ve este video y quiere hablar. Él tiene un programa de radio donde él habla, se llama Undertaque Media.
él hablará de esto, me dará la razón. Esto él a mí ni me conoce, nunca me contactó, nunca me financió. Esto no es un video patrocinado por él, evidentemente. Es un video porque, claro, yo me paso estudiando este tipo de paradigmas políticos, en donde los estados van perdiendo soberanía y pienso, bueno, pero ¿qué solución puedo tener? Porque a mí realmente se me ocurre, bueno, ¿cómo podemos frenar esto? Sabemos que el país está cada vez con menos soberanía, pero ¿cómo podemos revertirlo? Y a mí personalmente me parece que el doctor Gustavo Salle es un buen paso. No vamos a decir que es una solución definitiva. Esto no se va a solucionar en estas elecciones generales, por supuesto. Pero podemos ir haciendo fuerza en la dirección contraria. El principal objetivo sería que Salle quedara en el Senado. Si no me equivoco, para eso tiene que alcanzar los 70.000 votos. Repito, si no me equivoco, corríjanme si estoy equivocado, pero creo que son 70.000 votos. Es preferible tenerlo en el Senado porque es preferible tenerlo cerca de los políticos, viendo lo que hacen, controlándolos. En ese sentido, por lo menos en estas elecciones, después ya veremos, porque claro, la sociedad está evolucionando, las opiniones están cambiando, pero en principio, en el muy corto plazo, lo ideal sería ponerlo a custodiar de cerca lo que hacen los políticos, ponerlo en el Senado, en la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué te sugiero? Que estas elecciones generales que hay, donde vas a poder elegir entre muchos, porque claro, después viene el balotaje, si llegamos al balotaje, ya no vas a poder votar a Salle. Pero en estas elecciones generales, te invito a que votes a Salle. ¿Sabes por qué? Porque él es el que se opone a esta agenda. ¿Y por qué se opone a esta agenda? Porque en Uruguay mandamos los uruguayos. ¿Cuál es la filosofía de él? Aclaro que hay puntos en los que yo no comparto, por supuesto, ¿no? Sobre todo en materia económica. Yo soy anarcocapitalista, ¿no? Pero, ¿cuál es la filosofía de él en este aspecto? En Uruguay mandan los uruguayos. ¿Quiénes viven en el territorio de la República Oriental de Uruguay? Uruguayos. Quienes tienen que decidir lo que se hace en ese territorio, uruguayos. Lo que él está en contra, y lo que yo también, por supuesto, estoy en contra, es de que venga una agenda de otro país, de otro continente, hecha por otra cultura, hecha por gente que tiene otras prioridades, hecha por gente que tiene otra visión del mundo, a imponernos a nosotros cómo tenemos que ver el mundo. El problema no es tanto la agenda. Vamos a dejar de lado la agenda. Supongamos que la agenda es maravillosa, magnífica, está muy bien. Supongamos, vamos a suponer, la agenda es así. ¿Por qué no podemos nosotros gobernarnos a nosotros mismos, no? ¿Se entiende? El problema no es tanto la agenda, que también. El problema también es lo que propone la agenda. Pero dejando de lado eso, por más que a vos te guste la Agenda 2030, supongamos que vos estás de acuerdo. ¿Por qué no mejor le darías ese voto a que el pueblo uruguayo saque adelante sus propias políticas públicas en base a sus necesidades específicas? Yo siempre he abogado por un nacionalismo tal en virtud del cual cada país se gobierna según sus circunstancias contingentes. Esto es lo que yo entiendo por nacionalismo. Claro, nacionalismo se puede interpretar también como que la nación es lo más importante, pero en este sentido vamos a abordarlo de esta manera. ¿Qué es lo importante? Que el Uruguay se gobierne por los uruguayos. Esto es lo importante. Si nos equivocamos siguiendo nuestro camino. Si la agenda tenía razón, pero no era nuestra. Nosotros no la escribimos, viene de afuera, viene de otro idioma, viene de otra cultura. ¿Cuál es el voto que nosotros le damos a Salle? ¿Por qué tenemos que apoyarlo? Porque él justamente lo que propone es recuperar esta soberanía. Justamente lo que propone es que el Uruguay vuelva a ser gobernado por los uruguayos. Evidentemente no voy en este video a ahondar en sus propuestas, a ahondar en sus dichos, porque para eso está él. Él tiene su programa de radio, él tiene sus entrevistas que ha dado en diversos canales. Es decir, él está por todas partes. Informarse sobre él es muy fácil, yo no tengo por qué decir lo que él dice. Yo simplemente te digo desde mi perspectiva por qué habría que votarlo. Ya si querés profundizar en el personaje en cuestión, búscalo. Lo vas a encontrar en YouTube, lo vas a encontrar en Facebook. Está por todas partes. Está cobrando más relevancia de lo que uno esperaría para un outsider, ¿no? Yo lo he visto muchísimo en redes sociales. Muchísimo. Yo diría que lo he visto más que Miere, más que Manini diría que lo he visto. Es una cosa, está copando las redes ese hombre. Pero el punto es que, y para no extenderme mucho más, para no aburrirte mucho, dale un voto al Uruguay. ¿Por qué te digo darle un voto al Uruguay? Porque votando a Salle vos estás votando por un tipo que podrás diferir en las ideas que tiene él, pero estás votando a un tipo que quiere que el Uruguay sea gobernado según sus propias reglas, según sus propias normas. ¿Se entiende? Porque cada país tiene que abordar sus problemas a su manera.
Habrá países donde la prioridad es la inseguridad, habrá países donde la prioridad es la economía, habrá países donde la prioridad es sacar al dictador. Y en Uruguay hay ciertas prioridades que evidentemente nosotros tenemos que abordarla como nosotros consideramos conveniente, porque nosotros somos los que vivimos acá. Entonces el voto a Salle va más allá del voto a un político, del voto a un partido político. El voto a Salle es un voto para recuperar el autogobierno, para recuperar esa soberanía de que el pueblo uruguayo decida lo que hay que hacer en este país, de que no nos impongan desde afuera una agenda que tenemos que seguir. Eso representa Salle. Salle representa que vos, en tu país, junto con la sociedad en la que vivís, decidan lo que se hace acá internamente. Y sí, podemos tener sugerencias, podemos seguir sugerencias de economistas británicos, alemanes, rusos, podemos hacerlo, pero no una imposición, no que nos impongan un programa que tenemos que seguir. Si nosotros somos los que vivimos acá, ¿por qué tenemos que seguir lo que nos dicen los otros? Eso es votar a Salle. Votar a Salle es votar para recuperar esa soberanía que se perdió con el paso de los años, de las décadas. Esa soberanía en donde uno vota un partido político y ese partido tiene total libertad para gobernar según lo que la gente quiere. Eso es votar a Salle. Por eso te invito a que te informes más si has estado viendo a quién votar, porque yo entiendo que hay mucha gente que no tiene idea. Este video va para esas personas, evidentemente, no va para los fanáticos. Este video no va para el Frente Amplista, no va para el blanco, no va para el colorado. Ni siquiera va para los seguidores de Salle este video, ni siquiera va para Salle. Este video va para esa gente que yo sé que hay, porque he hablado personalmente, que me dice, che, ¿a quién tengo que votar? ¿Cómo tengo que votar? ¿Quién hay para votar? Y te dicen, bueno, voy a leer las propuestas y veo. Cuando haya que votar me pongo a leer ahí, veo. No, mirá, consideralo fríamente, ponete a pensar, mirá que hay un candidato del que no se habla tanto, mirá que hay un candidato que no tiene tanta propaganda, pero tiene unas ideas que capaz te interesan. Yo te tiro el pique nomás. Así que nada, vamos por un Uruguay en donde se recupere paulatinamente la soberanía, vamos por un Uruguay en donde el gobierno se pueda encargar de las prioridades. Porque cuando vos tenés un homicidio, ¿qué digo uno? Varios homicidios por día. Cuando vos tenés barrios donde la policía no entra. Cuando vos tenés el país totalmente un charco de sangre. De tantos muertos que tenemos en episodios violentos, de rapiñas, de homicidios, de ajuste de cuentas, de violaciones. Cuando tenés un país tan manchado por la sangre, capaz que la prioridad no es seguir los objetivos del desarrollo sostenible. Capaz que la prioridad no es esa agenda de la ideología de género, del feminismo, del veganismo, de reducir el consumo de carne, porque las vacas se tiran pedos y entonces contaminan la atmósfera. Capaz que la prioridad es mejor dejarnos de morir en la calle. Capaz que la prioridad es que yo salgo a la calle y no me maten para robarme. Eso es Salle. Eso es votar a Salle. Así que nada, dejo el video por acá. Quería hablar de esto nomás. Este video, como digo, va dirigido para la gente que está viendo a quién votar y no tiene ni puta idea. Consideralo, loco. No te voy a decir que lo vote, obviamente. Voy a hacer lo que quiera. La gente que haga lo que quiera. Si querés votar los blancos, votar el Frente Amplista, votar que quiera. Yo te digo, consideralo. Consideralo porque tenemos un gobierno mundial que impone agendas de forma... Bueno, no vamos a decir de qué forma porque no quiero que este video me lo censuren. Pero te podés informar por muchas fuentes de lo que está pasando en el mundo actualmente, el nuevo orden mundial. Así que nada, espero que te haya gustado mucho el video. Si te gustó ya sabes que puedes darle me gusta. Y nos vemos en futuros videos. Hasta la próxima.